tardes, Inge. Buenas, Buenas tardes, ingeniero. buenas Buenas tardes, tardes, Ronnie. Inge. Buenas tardes. Entonces pasamos a hacer a dos. Un girasol. ¿Qué estamos en el GPP?
Buenas tardes, compañeros. Espero se encuentren bastante bien. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Pues como pudieron ustedes observar, ya tuvimos nuestro segundo examen parcial y para recordar y también para que ustedes puedan pensar en los conceptos, vamos a repasar. El riego consiste en aportar agua a las plantas en el momento y cantidad adecuada de manera artificial mediante diversos mecanismos y sistemas, favoreciendo así su crecimiento y aumentando la productividad. El tipo de riego para la aplicación del agua va a depender de factores tales como el cultivo, el tipo de suelo, las condiciones climáticas y la cantidad del agua. Los beneficios del sistema de riego era el uso inteligente y preciso del agua, amplia y exacta distribución uniforme del agua, evita el escurrimiento superficial y consecuente reducción de la erosión, fertilización localizada o fertirriego, uso más eficiente del fertilizante con un menor riesgo de lixiviación de los fertilizantes, precipitación y presiones bajas para el ahorro de energía en el bombeo, mejor control de enfermedades fungosas, múltiples cosechas al año y mayor rendimiento de cultivos. Vimos la cinta de goteo que se caracteriza por tener una pequeña banda conocida como laberinto continuo, soldada interiormente. Esta pequeña banda posee filtros de entrada de agua y está perforada a una distancia constante. Las mangueras, por el contrario, pues eran mangueras de polietileno con goteros integrados y espaciados uniformemente. Los goteros, que pueden ser tipo plano o pastilla, o cilindros o normales y autocompensantes, son los encargados de suministrar el agua y fertilizantes a la planta en las cantidades requeridas de acuerdo a la presión disponible en el sistema. Teníamos los goteros de botón. El gotero de botón, dispositivo que emitía el agua de manera controlada. Bueno, es un dispositivo que emite el agua de manera controlada. El agua circula a presión a través del laberinto interno del gotero, donde pierde presión, fuerza y velocidad, saliendo al exterior gota a gota. Teníamos el aspersor, denominado aspersor al emisor de agua, que funciona hidráulicamente con una tobera. Lanza el agua pulverizada por la presión del sistema a la atmósfera a través de un brazo con una o dos salidas en un extremo conocidas como boquillas. Distribuye el agua sobre el área con un chorro de agua que gira a 360 grados. Y contrario al microaspersor, pues que es una variante de riego por aspersión, es básicamente un método de irrigación localizada. Al igual que los aspersores de impacto, lanza el agua pulverizada por la presión a la atmósfera, pero con menor alcance y con un menor tamaño de gotas. También requiere una menor presión de operación. Los conectores, pues existen una gran variedad de conectores y accesorios requeridos para acoplar los diferentes elementos de los sistemas de riego de baja y media presión. Tenemos la manguera y tubería, que son de polietileno de alta densidad, elaboradas de plásticos reciclados, plásticos naturales. Son bastante rígidas y tienen bastante tiempo para su utilización o de vida útil, ¿verdad? Son utilizadas como laterales de riego en diámetros menores, también como líneas principales y secundarias en diámetros grandes. Teníamos la manguera Lifeat, que también conocida como manguera plana, es de poliéster trenzado, de triple bajo en proceso de extrusión para la manguera y el recubrimiento. Es capaz de operar altas presiones. Entonces se utiliza normalmente para cañones, ¿verdad? Es una manguera bastante resistente.
Se utiliza como línea secundaria de riego o como colectores en el sistema de riego por goteo. Es bastante manejable y es utilizada para conducciones temporales de agua porque es bastante resistente. Las válvulas de aire son utilizadas para controlar la cantidad de aire presente dentro de las tuberías que transportan fluidos. Las válvulas hidráulicas, que son las llaves de paso que controlan el flujo de agua en todo momento y regulan la presión y el caudal, aseguran una función óptima del sistema. Los filtros y sistemas de filtración, dice que la filtración es un proceso físico mediante el cual se extraen, retiran o eliminan partículas sólidas en suspensión, arenas, materia orgánica de un medio líquido, haciendo que pasen por un elemento filtrante denominado filtro. Teníamos los inyectores y máquinas de fertirriego que permiten la dosificación exacta de fertilizantes y agroquímicos a los cultivos para poder aprovechar específicamente los fertilizantes, ¿verdad? Y tenerlos en un mejor aprovechamiento al aplicarlos de esa manera. También tenemos el carrete, que es conocido como cañón viajero o enrollador. Es una máquina autopropulsada, que es de riego mecanizada, provista de un aspersor tipo cañón de largo alcance y una tubería de polietileno de alta densidad. Estos son como para regar campos de fútbol o algunos otros cultivos que necesitan altas presiones de agua, como en el caso de la caña de azúcar. Y teníamos el pivote, que constituye el riego mecanizado más eficiente hasta el momento, ya que son máquinas propulsadas eléctricamente y prácticamente pues consisten en llevar agua de riego hasta los cultivos mediante una estructura de tubería metálica que es montada sobre torres de metal que se mueven sobre un conjunto de ruedas, de modo que el pivote gira en círculos, manteniendo uno sus extremos fijos en el centro del campo. Esto son como brazos extensibles que tienen cañones de aspersión en la punta y máquinas de avance frontal, ¿verdad? Que son pivotes lineales con sistema de giro o transportables, ¿verdad? Que nos sirven para hacer riegos coordinados y en largas extensiones, ¿verdad? Es como la tecnología de punta estos pivotes, porque es uno de los riegos más eficientes y exactos, ya que puede combinar diferentes tipos de aplicación de agua específicamente al cultivo. Sobre eso fue el examen. Ahí tenemos el examen. Decía la primera serie, instrucciones, lea detenidamente el enunciado o pregunta y escriba o subraye la respuesta que cree correcta o utilizando lapicero. El valor de la primera serie era de 10 puntos. La pregunta o el enunciado, el primer enunciado era: subraye el concepto correcto para la siguiente definición. Era la diferencia principal entre la manguera y la cinta de riego. ¿Cuál era? Entonces usted debía subrayar el concepto correcto para esta definición, que la definición era que la diferencia principal entre la manguera y la cinta de riego estaba: la manguera es redonda y tiene laberinto continuo a distancia de postura para riego por goteo, mientras la cinta es plana. Obviamente vimos que la que es plana es la manguera y pues que no tienen estas características las mangueras y las cintas. Era la de en medio, ¿verdad? Que era la cinta, posee una pequeña banda de laberinto continuo y filtro de entrada a distancia continua, y la manguera pues era la que vimos que se le adhieren
goteros, ¿verdad? Como podía ser el gotero de botón para realizar el riego. Y había otra falsa que era la siguiente, que es la cinta de riego, es de polietileno con goteros tipo plano o pastillas, mientras la manguera tiene filtros de entrada con laberinto continuo perforado a distancia continua de polietileno revestido, por lo que es más grueso. Es cosa que vimos que no es así, era la de en medio, ¿verdad? La cinta de riego posee una pequeña banda de laberinto continuo y filtro de entrada a distancia continua, y la manguera tiene goteros. Entonces, si ustedes con el hecho de haber resaltado desde donde dice filtros de entrada a distancia continua y la manguera de goteros, pues ahí está bien, porque la mayoría no pudo ni siquiera subrayar todo la respuesta, sino solo la segunda línea, pero de todas maneras, con haberlo hecho de esa manera, está bien. Ahora decía la segunda pregunta era: subraya el concepto correcto para la siguiente definición. Sirve acoplar los diferentes elementos de los sistemas de riego de baja y media. Sirve para acoplar los diferentes elementos de los sistemas de riego de baja y media presión, principalmente goteo y microaspersión. Era el conector, ¿verdad? Teníamos ahí carrete, válvula, empaque, pero realmente es el conector. Para que fuera correcto, pues era subrayar en conector, ¿verdad? Si ustedes subrayaron cualquiera otra y pretendían que se les diera el valor por conector, pues estaban equivocados, ¿verdad? Tenía que estar subrayado conector. La tercera es: subraye el concepto correcto para la siguiente definición. Son mangueras de polietileno con una pequeña banda conocida como laberinto continuo soldada interiormente. Esta pequeña banda posee filtros de entrada de agua y está perforada a una distancia constante. Vimos que eso eran las cintas de goteo, ¿verdad? Son las que hasta dijimos, recordemos que cómo vamos a diferenciar las mangueras, pues era por el laberinto continuo, ¿verdad? Entonces, la respuesta 3 era subrayando cintas de goteo. Si ustedes subrayaron mangueras de goteo o mangueras lie flat, pues están mal. También estaba tubería de riego. Recuerden que esta es una copia de examen que tenía con las respuestas, entonces no aplica para cómo está el arreglo, porque al final tuve que borrar las respuestas y otras cuestiones, entonces no tiene la misma forma que el examen real. Entonces, decía la 4, era: subraya el concepto correcto para la siguiente definición. Permite la dosificación exacta de fertilizantes y agroquímicos a los cultivos, pues era fertirriego. Si ustedes si dijeron sistema Venturi, el sistema Venturi era aquel que les decía yo que se parece a los aireadores de los peces, ¿verdad? Es como inyectar burbujas de aire al agua y que por medio de eso se mezclen, ¿verdad? Ese es el sistema Venturi. El inyector de pistón, pues ahí mismo lo dice, es un pistón que inyecta los implementos al agua. Entonces no era el pivote, es el sistema de riego que vimos. Y la válvula de aire obviamente no era, pues es la que permite que salga el exceso o el aire acumulado dentro del sistema. Entonces, si ustedes subrayaron cualquiera de esos, estaban incorrectos y era fertirriego. Ese es el sistema que permite la dosificación exacta de fertilizantes y agroquímicos a los cultivos. La quinta era: complete con las palabras correctas. El tipo de riego para la aplicación del agua va a depender de los factores tales como el cultivo, era el primero; el tipo de suelo, era el segundo; las condiciones climáticas, era el tercero; y la calidad de agua,
cantidad y calidad de agua era el cuarto. Esas eran las palabras o la frase que ustedes debían completar. Describe el nombre y funcionamiento de la siguiente imagen. Esta no era dos imágenes, era solamente una imagen, ¿verdad? Es el gotero de botón. Este está fuera de la manguera, es como es, y este ya está ubicado dentro de la manguera, porque recuerden que la manguera se le adhieren los goteros. Entonces es un gotero de botón, es un dispositivo que emite agua de manera controlada en gotas, verdaderamente eso fue lo que vimos en clase y lo vimos en la presentación anterior. La otra es describa qué es un aspersor y su diferencia con un microaspersor. El aspersor, pues recordábamos que tenía altas presiones y servía para pulverizar el agua que se era regada en una circunferencia de 360 grados o que podía ser modificada, ¿verdad?, en cuanto a presión y área de riego. Y la diferencia con un microaspersor, pues era la presión y área de riego, ¿verdad? Que en el microaspersor era más pequeño, la gota era más fina e incluso se podía colocar de manera vertical, ¿verdad? El microaspersor. Decía, describa qué riego, pues ya teníamos nosotros la información de la presentación que vimos anteriormente, y riego es o consiste en aportar agua a las plantas en el momento y cantidad adecuada de manera artificial mediante diversos mecanismos y sistemas, favoreciendo así su crecimiento y aumentando la productividad. Entonces, si ustedes colocaron esto, pues están bastante bien, que consiste en aportar agua a las plantas en el momento y cantidad adecuada de manera artificial mediante diversos mecanismos y sistemas, favoreciendo así su crecimiento y aumentando la productividad. La otra era subraya el concepto correcto para la siguiente definición. Constituye el riego mecanizado más eficiente hasta el momento. Son máquinas propulsadas eléctricamente. Vimos que el riego más eficiente hasta el momento eran las máquinas conocidas como pivote, ¿verdad? Y eran las que se presentaban como últimas en la presentación, y pues estas son riegos mecanizados de alta eficiencia porque son localizados y son maquinarias impulsadas eléctricamente para regar de manera inteligente todos los sistemas. Entonces era pivote ahí. Si ustedes pusieron máquinas de fertirriego, carrete, cintas y mangueras o riego por goteo, estaba mal la respuesta. La 10 era subraya el concepto correcto para la siguiente definición. Es un proceso físico mediante el cual se extraen, retiran o eliminan partículas sólidas en suspensión, arenas, materia orgánica de un medio líquido. La lixiviación no era, ya vimos que la lixiviación era la separación por un diluyente, ¿verdad? Que separaba lo sólido de lo líquido. Entonces, esa es la lixiviación, no aplicaba. Infiltración es el hecho del agua entrar en el suelo, entonces tampoco era infiltración, tampoco era precipitación, mucho menos dilución. La respuesta correcta era filtración. La filtración es un proceso físico mediante el cual se extraen, retiran o eliminan partículas sólidas de un medio líquido. Entonces, si ustedes subrayaron filtración, su respuesta era correcta. Y teníamos la segunda serie. La segunda serie decía, brinde las respuestas solicitadas en los enunciados siguientes, lea detenidamente y conteste con lapicero.
¿Cuál es la importancia del uso del sistema de riego basándonos en los 8 beneficios de riego vistos en clase? Pues nosotros teníamos que mencionar o dar una pequeña argumentación sobre los beneficios del sistema de riego basándonos en, primero, el uso inteligente y preciso del agua, ¿verdad? En amplia y exacta distribución uniforme del agua, que era el primero de los beneficios que vimos en clase. El segundo era evitar el escurrimiento superficial y consecuente reducción de la erosión. Veíamos que nosotros lo que más protegíamos era el suelo y tratamos en nuestros sistemas de cultivo y nuestras estructuras de protección o conservación de suelos, buscamos el preservar la mayor cantidad de suelo posible para que no se lo arrastre el agua, que es lo que nosotros conocemos como erosión, ¿verdad? Entonces tenemos que lograr que el agua llegue a una velocidad cero en donde estamos para que favorecer la infiltración del agua al terreno y también evitar la erosión. En este caso decía pues la reducción de la misma. La otra o la tercera, el tercer beneficio era fertilización localizada, entre paréntesis era fertirriego, como lo vimos en la presentación anteriormente. Decía el uso más eficiente de fertilizantes es el menor riesgo de lixiviación. Sí, ¿verdad? Era el uso más eficiente de fertilizantes con un menor riesgo de lixiviación de los mismos. El quinto era precipitaciones y presiones bajas, que nos hacíamos referencias al ahorro de energía en el bombeo, ¿verdad? Si nosotros aprovechábamos las alturas y gravedades o desniveles que teníamos en nuestro terreno y aprovechábamos precipitación y presiones bajas para el ahorro de energía en el bombeo. Entonces tenemos también el mejor control de enfermedades fungosas, porque como tenemos el riego localizado, no hay un incremento de humedad cuando tenemos temperaturas altas, entonces por ende logramos controlar enfermedades fungosas que se valen de la humedad en el ambiente, ¿verdad? Y la temperatura. Tenemos también las múltiples cosechas al año, es uno de los beneficios del sistema de riego que nos permite cosechar varias veces, ¿verdad? En el caso del maíz, nos permite hasta 3 cosechas al año. Cuando utilizamos el sistema, en la temporada lluviosa, pues solamente podemos sacar 1, ¿verdad? Y normalmente el cultivo es más tardado. Entonces, cuando tenemos riego, nos permite tener múltiples cosechas al año y también un mayor rendimiento de los cultivos. Aparte pero des en cuenta que no es el riego el que nos da mejores rendimientos, sino que nos da un mayor rendimiento de los cultivos porque se les da lo necesario y por medio del agua van los nutrientes, entonces se mejoran las calidades de los requerimientos de los cuales se está alimentando la planta, entonces se va a tener un mayor rendimiento en los cultivos porque tenemos agua y los nutrientes entrando por el agua, ¿verdad? Entonces esa era la respuesta de los beneficios. Teníamos que haber mencionado por lo menos unos 4 para que nos diera el valor. Yo trataba de subrayar los que ustedes mencionaban, ¿verdad? Porque como bien lo decía ahí, era basándonos en esos 8 beneficios del riego vistos en la clase. Entonces ustedes debían haber mencionado ahí por lo menos la mitad para que tuvieran el valor de la pregunta, pero en base a eso fue que pues tuvimos las notas que hemos tenido. La última pregunta era: describa las recomendaciones técnicas que brindaría para evitar taponamientos, destapar y limpiar los sistemas de riego que se trataron en clase. No nos vamos a poder venir a decir que nosotros estuvimos diciendo que había que tener a bastante presión y todo, y que usáramos agujas, porque esto no lo dijimos en clase, eso dijimos que era como en últimas instancias. Normalmente cuando probábamos el sistema dejábamos las líneas abiertas
para que la presión del agua limpiara y sacara lo sucio. Eso sí era una de las recomendaciones. La otra era el uso del ácido fosfórico, pero ojo compañeros, era un abono, este era de nombre ácido fosfórico. No sé por qué varios me pusieron otro montón, ácido sulfúrico, un montón de ácidos que sí romperían las mangueras y tuberías, ¿verdad? Entonces lo que usamos nosotros es ácido fosfórico y ese es el que hacemos pasar por las tuberías para limpiar cualquier material que encontremos, recordando que el ácido fosfórico funciona también como abono. Les decía que teníamos que ver y tomar en cuenta esta situación para combinarla con un sistema de fertirrigación. Y la otra era poner las mangueras con los goteros hacia arriba. Eran las mangueras por goteo que tuvieran su filtro de plano en forma de zigzag hacia arriba, para que el agua cuando viniera con materia orgánica, pues la materia orgánica se precipitara y pasara por la parte baja y solo el agua lograra salir por el área del gotero. Esa era una de las recomendaciones que se daban, ¿verdad? Y también pues tener dos líneas viendo hacia arriba para que se regara uniformemente. Entonces, con haber puesto esas tres, ¿verdad? Haber puesto las líneas se dejan abiertas a la hora de probar el riego para que se limpien por presión, era una. La otra era ácido fosfórico y la tercera es dejar hacia arriba los goteros o las salidas de agua para que no se atasquen con materia orgánica. ¿Hay alguna duda o comentario relacionado a esto, compañeros? ¿Alguien tiene una duda, algún comentario, algún aporte? Hoy estamos todo Bueno, claro. el día de ayer subió las notas. Yo creo que a todos los han de haber visto. Espero que ya las hayan visto. Si ustedes tuvieran alguna duda o algún comentario, quisieran simplemente hacer una revisión, pues el día de mañana yo voy a tener los exámenes en mi poder y cualquier duda o comentario pueden hacérmela ver y llegar a revisar su examen. Estoy para servirles y ahí estaríamos entonces con lo relacionado al examen. Vamos a ver esta otra presentación de riegos en la que vamos a ir tomando los datos e información. Ya la vimos, pero esta tiene un poquito más de explicación y vamos a ver otra que va a tener cierto parecido, pero vamos a tratarlos de ver rápido y poder incorporar un poco más de información ya relacionada a los sistemas específicos que vamos a ver acá ya. Riego, pues era una actividad que consiste en aportar agua al suelo para que las plantas o vegetales tengan un suministro de agua que necesitan, favoreciendo así su crecimiento. La otra era, pues, es una actividad que consiste en aportar agua en calidad y cantidad en el momento exacto, pero era la idea, como diría una de las compañeras, pues que es la idea general, es el aporte del agua en su momento específico a las plantas. Las fuentes de agua pueden ser varios realmente. Nosotros pudimos ver durante las primeras partes durante las primeras clases pudimos observar los diferentes tipos bueno, en general vimos el ciclo del agua, ¿verdad? Ustedes vimos cómo se movía el agua y dónde podíamos encontrarla. Vimos que depende mucho de la administración de la cuenca.
Nosotros podemos tener agua de los ríos y de los arroyos, pero estas tienen calidades diferentes. Por favor, Memphis, tal vez si apagas tu micrófono. Entonces, nosotros tenemos diferentes opciones dentro de las que nosotros podemos también cosechar el agua, ¿verdad? Y saber en qué momento o dónde se encuentran. Entonces teníamos ríos y arroyos, pozos, o también la precipitación como la lluvia, ¿verdad? Nosotros podíamos realizar sistemas de captación y cosecha de lluvia para poder almacenar y utilizarla posteriormente. Entonces, pudimos ver todas estas actividades que nos llevan a la administración del recurso hídrico. Podíamos ver con la información que obtuvimos, por ejemplo, si mezcláramos los mapas de precipitación pluvial o isoyetas y pudiéramos ver los mapas de inclinaciones o pendientes a nivel nacional y las cotejamos, podríamos determinar las mejores áreas cercanas a nuestro terreno para abrir un pozo. Por ejemplo, ¿verdad? Podríamos determinar cuál es el lugar más adecuado para abrir un pozo, solamente con ver estos dos mapas, ¿verdad? Porque podríamos ver cómo el agua se mueve según las isoyetas y podríamos ver en qué cantidad de agua por escorrentía se filtra en el suelo y podríamos determinar las mejores áreas para abrir pozos, por ejemplo. También podemos utilizar los mapas de ríos y arroyos para trazar algunas líneas de oquineles, ¿verdad? Donde nosotros transportamos el agua que nos va a servir para riego de un área a otra. Entonces, veíamos que hay diferentes fuentes de agua, también hay diferentes calidades. Nosotros vamos a utilizar el agua verde, que es el agua que se encuentra en los suelos por origen de las precipitaciones o de los encharcamientos del agua en el suelo, ¿verdad? En los almacenamientos o reservorios de agua dulce, los vamos a utilizar para los sistemas de riego. Veíamos que teníamos otros tipos de agua, entre las que están aguas negras, aguas grises, teníamos aguas azules también, que eran las de los reservorios a gran escala, pero que la mayoría de estos pues presentaban un grado mayor de contaminación a lo que podíamos tener nosotros de las aguas verdes, ¿verdad? Que son las que normalmente vamos a utilizar, que se encuentran dentro del suelo y que son las que aprovechamos nosotros normalmente para el riego. Habían algunas cuestiones o factores a tomar en cuenta. Cuando hablamos de factores hidráulicos, pues nosotros podemos hablar de los factores precisos de hacer llegar el agua hacia el lugar donde nosotros vamos a trabajar, y los agronómicos son relacionados al tipo de cultivo que nosotros tenemos y cómo lo debemos manejar definitivamente. Vamos a ir viendo a la par la otra presentación que tiene información parecida. Esta es de Rick Swan, sobre el riego también. Nos dicen que es una actividad que consiste en aportar agua al suelo para que las plantas o vegetales tengan un suministro de agua que es la que necesitan, favoreciendo así su crecimiento. Teníamos la fuente del agua, ríos y arroyos, pozos y precipitaciones, que era precisamente con la lluvia, ¿verdad?
Y los factores a considerar, de igual manera en los hidráulicos y los agronómicos, que los hidráulicos era más de la movilización del agua hacia el lugar donde nosotros necesitamos el agua para riego en calidad y en cantidad, y los agronómicos eran los requerimientos del cultivo como tal, ¿verdad? De agua para su desarrollo. Y teníamos los equipos hidráulicos necesarios para los sistemas de riego, y teníamos las bombas de presión o de caudal. Estas son motores que generan una succión del agua para que nosotros podamos movilizarla por ciertos tipos de caudales, ¿verdad? Es por decir, tener agua continua por caudal quiere decir que vamos a tener cierta cantidad de litros por segundo en nuestro sistema. Para eso son las bombas de presión, porque nos mantienen un caudal. Las bombas de presión nos mantienen un caudal que es por litros por segundo. Vamos a tener cierta cantidad de litros por segundo en todo momento, media vez tengamos encendida la bomba de presión. La otra son los filtros, que como ya vimos es una acción física de filtración, ¿verdad? Son materiales que retienen a la materia orgánica y algunas otras sólidos suspendidos en el agua. También están los tanques de almacenamiento, que son las áreas en las cuales nosotros almacenamos el agua para riego. Estos pueden ser de diferentes tipos, pueden ser de diferentes materiales también, o pueden ser plásticos como los tinacos de tanques de agua, ¿verdad? De los tinacos, pueden ser de cemento, pueden ser de diferentes materiales resistentes a la presión del agua, ¿verdad? También van a usarse o necesitamos tuberías de PVC o poliducto principal o secundario, y vamos a tener llaves de paso y diferentes accesorios en los sistemas de riego. Estos son equipos hidráulicos, y los equipos que necesitaremos más fuertemente son los inyectores, las cintas de riego o aspersores ya para el cultivo, los manómetros, que los manómetros son medidores de los caudales en las áreas donde nosotros estamos transportando el agua, y los tensiómetros que nos miden la tensión superficial del agua, ¿verdad? La tensión que el agua tiene en el suelo, que sería la cantidad o presión que están ejerciendo en el suelo como tal. Teníamos entonces los equipos hidráulicos, que era de bombas de presión o caudal, los filtros, tanques de almacenamiento, tubería PVC o poliducto principal o secundaria, tenemos llaves de pasos y accesorios, y también los equipos de inyectores, cintas de riego o aspersores, manómetros o tensiómetros. Y habían factores agronómicos a tomar en cuenta, que fueron los que dijimos que ya son los factores específicos o relacionados al cultivo como tal, y entre los que vamos a encontrar el suelo. Nótese aquí la relación suelo, agua y planta, la que habíamos estado platicando desde anteriormente. Lo podemos ver acá. ¿Cuáles son esos factores agronómicos que nosotros vamos a tomar en cuenta en el suelo? Va a ser la textura. Las texturas pueden ser 3 tipos de textura, entre las que vamos a tener una textura granulada, ¿verdad? Que son las arenas, y con bastante porosidades, ¿verdad? Vamos a tener las texturas de... Bueno, en esto de las texturas vamos a tener las porosidades específicamente. Voy a ver si encuentro ahorita una imagen para poderles explicar la textura, compañeros. Permítanme.
Jorge creo que tiene apagado su micrófono, no sé si está hablando. Sí, compañero, estaba hablando, lo siento. Pues les estaba mostrando el diagrama triangular de las texturas en las que estaba la arena, la arcilla y el limo. Pues les dije bastante, pero ya llegamos al tiempo. La arcilla eran partículas de suelo bastante pequeñas que se ponen una a la par de la otra y forman suelos compactados donde no hay filtración de agua debido a que las partículas están una a la par de la otra. En el caso de las arenas son partículas de suelo bastante grandes que dejan bastante porosidad, entonces eso permite la filtración del agua. Y teníamos las partículas de limo que se encuentran en un espacio o tamaño intermedio entre las arcillas y las arenas, que es el suelo ideal que nosotros buscamos porque permite aireación, permite filtración del agua y permite la vida dentro de su suelo. Entonces, el limo era la importancia y les decía, pero no me pudieron escuchar, que el día jueves la próxima práctica que vamos a tener va a ser relacionado a la evaluación visual de suelos y vamos a aprender a determinar las texturas de los suelos, vamos a determinar la cantidad de materia orgánica de los suelos, vamos a ver si ustedes están trabajando o no en suelos moteados y cuál es la importancia de determinar esto. Vamos a ver el porcentaje de compactación que el suelo tiene y de esto pues tomar algunas recomendaciones para el productor en ese suelo. Y también vamos a ver un poco de las estructuras de conservación de suelos que podemos manejar utilizando el nivel tipo A, si es que ya lo han utilizado. Si no, voy a averiguar si fuera bueno que ustedes pudieran tener sus propios niveles tipo A, ¿verdad? Entonces, ya sea que los hagamos por grupos o por personas, si ustedes quisieran, para tener su nivel y poder trabajar en hacer curvas a nivel y curvas a desnivel que nos sirven mucho para manejar el agua dentro de nuestros sistemas. Con las curvas a desnivel nosotros podemos hacer canales de riego, ¿verdad? Y podemos tener sistemas para realizar nuestro riego, ¿verdad? Entonces, eso era lo que les estaba comentando, compañeros. Perdonen, ¿verdad? Se nos pasó el tiempo ahora por esa mi travesura, dijéramos, de no haber encendido el micrófono. Lo siento mucho. Creo que solo fue un pequeño momento, solo fue lo relacionado a esta pirámide o diagrama de texturas, ¿verdad? Que ya no pudimos comunicarnos tanto. Entonces, no sé si tienen alguna duda o comentario, compañeros, en lo que vimos el día de hoy. No, Inge. Todo claro. Bueno, entonces estamos ahí, compañeros. Si ustedes tienen alguna duda o necesitan información o quieren revisar su examen, el día de mañana pueden acercarse a mi persona y con mucho gusto vamos a ver ahí qué podemos hacer. Solo lo que les digo es que si la respuesta está mala definitivamente, yo no puedo hacer mayor cosa, ¿verdad? En algunos casos sí, si ustedes me hacen ver que realmente la idea la tenían y estaba ahí, ¿verdad? Pues sí, podemos tener alguna, pues corregir la puntuación, ¿verdad? Entonces ahí estamos, compañeros, estoy para servirles, que tengan feliz tarde.